Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para un viaje emocionante porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de misterio, romance y drama, todo con el inconfundible toque turco. Exacto, vamos a hablar de series turcas que te van a atrapar desde el primer episodio y te van a robar el aliento. Si eres como yo y te encanta perderte en historias apasionantes, con personajes complejos y giros inesperados, entonces este es tu vídeo. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas que me apasionan, y siempre me encanta compartir mis descubrimientos con ustedes. Así que únete a esta comunidad. Ahora sí, manos a la obra. Prepárense para anotar nombres porque les traigo una selección de series turcas que, créanme, no se van a arrepentir de ver. Voy a tratar de no dar demasiados spoilers, porque la idea es que ustedes disfruten de la sorpresa y la emoción mientras las ven, pero sí les daré una pequeña introducción para que se hagan una idea de lo que les espera. Empecemos con una serie que combina suspense, acción y un romance prohibido, Siyah Beyaz Aşk, o Amor en blanco y negro, como se le conoce en español. Esta serie nos presenta a Aslı, una doctora idealista que cree firmemente en salvar vidas. Su mundo se pone patas arriba cuando se cruza con Ferhat, un sicario despiadado que trabaja para su tío. Aslı es obligada a operar a un hombre herido, pero se ve envuelta en una red de intrigas y secretos oscuros. Para salvar su vida, se ve obligada a casarse con Ferhat. Sí, lo que oyen. Un matrimonio forzado que, por supuesto, dará lugar a una relación intensa y llena de altibajos. Lo que más me gusta de esta serie es la evolución de los personajes. Ver cómo Aslı, con su bondad y su firmeza, empieza a suavizar el corazón endurecido de Ferhat es realmente fascinante. Además, la trama está llena de giros inesperados que te mantienen al borde del asiento. Si te gustan las historias con contrastes fuertes y un romance que desafía todas las probabilidades, Amor en blanco y negro es para ti. Otra serie que me tiene completamente enganchada es Çukur, que podríamos traducir como El Pozo o El Barrio. Esta serie es un drama criminal que se desarrolla en uno de los barrios más peligrosos de Estambul, Çukur. Este barrio está controlado por la familia Koval, que tiene sus propias reglas y leyes. Y es que no permiten que se vendan drogas en su territorio. Todo se complica cuando un nuevo grupo criminal intenta tomar el control de Çukur, y el hijo menor de la familia, Yamak, que había abandonado el barrio para vivir una vida diferente, se ve obligado a regresar para proteger a su familia y su hogar. Çukur es una serie cruda, realista y con personajes muy bien construidos. La acción es constante, pero también hay momentos de mucha emoción y drama familiar. Además, la banda sonora es increíblemente buena, y le da a la serie un ambiente muy especial. Si te gustan las historias de mafias, lealtad y supervivencia, Çukur te va a encantar. Prepárense para maratonearla porque una vez que empiecen, no van a poder parar. Cambiando un poco de registro pero manteniendo el nivel de adicción, les quiero recomendar Aşk Laftan Anlamaz, que en español se conoce como Hayat, Amor sin palabras. Esta es una comedia romántica encantadora que te va a sacar más de una sonrisa. La historia gira en torno a Hayat, una joven que vive en Estambul y que, por una serie de casualidades, empieza a trabajar en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, que al principio la trata con desprecio. Sin embargo, poco a poco, entre malentendidos, situaciones cómicas y momentos de tensión, empiezan a enamorarse. Lo que me gusta de Hayat, Amor sin palabras, es que es una serie fresca, divertida y con personajes muy entrañables. La química entre los protagonistas es innegable, y te enganchas a su historia desde el primer momento. Es perfecta para ver cuando necesitas desconectar y pasar un buen rato. Además, el vestuario y la ambientación son preciosos, y te transportan a la vibrante ciudad de Estambul. Ahora, si lo que buscan es una serie que les haga reflexionar sobre temas como la ambición, el poder y la familia, les recomiendo Yasak Elma, que significa fruto prohibido. Esta serie sigue la vida de dos hermanas, Zeynep y YLDZ, que tienen personalidades muy diferentes y que sueñan con una vida mejor. Zeynep es una chica honesta y trabajadora que lucha por sus ideales, mientras que YLDZ es más ambiciosa y está dispuesta a todo para conseguir lo que quiere. Sus vidas se cruzan cuando YLDZ recibe una oferta para trabajar como camarera en la mansión de una rica empresaria, Ende.
Ende la contrata con la intención de seducir a su marido y poder divorciarse de él sin perder su fortuna. A partir de ahí se desata una serie de intrigas, traiciones y romances que pondrán a prueba la lealtad de las hermanas y sus valores. Yasake Elma es una serie muy adictiva, con una trama llena de giros inesperados y personajes complejos. Te engancha por su ritmo frenético y por la forma en que explora las relaciones humanas y la lucha por el poder. Además, el vestuario y la ambientación son espectaculares, y le dan a la serie un toque de glamour y sofisticación. Y para terminar con esta selección, les quiero recomendar una serie que es un verdadero fenómeno mundial, Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta es una serie histórica épica que narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue la vida de Ertuğrul y su tribu, los Kai, mientras luchan por sobrevivir en un mundo lleno de peligros y enemigos. La serie está llena de batallas espectaculares, intrigas políticas y momentos de gran emoción. Lo que me gusta de Dirilis, Ertuğrul, es que es una serie muy bien documentada, que recrea de forma muy realista la vida y las costumbres de los pueblos turcos en el siglo XIII. Además, los personajes son muy carismáticos, y te enganchas a su historia desde el primer momento. Es una serie muy ambiciosa, con una producción impecable y una banda sonora impresionante. Si te gustan las series históricas y las historias de héroes legendarios, Dirilis, Ertuğrul, te va a fascinar. Eso sí, prepárense para invertir tiempo porque tiene varias temporadas y cada episodio dura bastante. Pero vale la pena. Bueno, ahí lo tienen, una pequeña muestra del fascinante mundo de las series turcas. Espero que esta selección les haya gustado y que les sirva de inspiración para descubrir nuevas historias. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que valen la pena, así que los invito a que exploren y descubran sus propias favoritas. En resumen, hoy hemos explorado 5 series turcas que abarcan diferentes géneros, desde el romance y el drama hasta el suspense y la historia. Hemos hablado de Amor en blanco y negro, una historia de amor prohibido en un mundo de crimen, Kukur, un drama criminal que te sumerge en un barrio peligroso, Hayat, Amor sin palabras, una comedia romántica refrescante, Fruto prohibido, una serie que explora la ambición y el poder, y Resurrección, Ertuğrul, una epopeya histórica que te transporta al nacimiento del Imperio Otomano. Espero que estas recomendaciones les hayan abierto el apetito y que se animen a descubrir estas y otras joyas de la televisión turca. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado entretenido e informativo. Me encantaría saber qué les parecieron estas series, si ya han visto alguna de ellas o si tienen alguna otra recomendación para mí y para el resto de la comunidad. Déjenme sus comentarios abajo. Siempre me gusta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.